conversación con las maestras artistas del programa de Teatro Círculo Abuelito, Abuelita, dime tú. Y tenemos aquí, voy a empezar por Mariana Boninconti. Hola. Tenemos a Gredibel Vázquez. Hola, hola. Y a María Angélica Ayala. Saludos. Entonces antes de que empezáramos a grabar, estábamos acá tratando de acordarnos cuándo es que empezó Abuelito Dime Tú, y entonces dicen, no, pues mejor no lo digamos, pero entonces como yo voy contra la corriente siempre, pero más o menos llegamos a la conclusión que van, dice Mariana, como desde el 2016, más o menos. Sí, 6 o 7 años ya tenemos con este programa. Exacto. Oye, y Mariana, ¿tú tienes una idea más o menos cómo fue que surgió la idea de Abuelito Dime Tú? Bueno, primeramente yo junto con Rubén Darío Cruz, quien es el coordinador de todo este programa de Abuelito Dime Tú, tenemos nuestra compañía, Jurocan Inc., en la cual ya trabajamos con los senior centers desde el 2007. Entonces tenemos este programa donde hacemos teatro, enseñamos teatro para los seniors, para las personas de la tercera edad, y hemos hecho, casi siempre nos inclinamos con Jurucan a lo que es películas, a la parte fílmica, documentales, o hemos hecho short film y hemos hecho un largometraje también en el año 2010, creo que fue, el cual presentamos la película en un cine de verdad, rentamos un cine de verdad y llenamos eso con 200 personas y nada, fue muy emocionante ver a una persona de 80 años cómo se atreve a improvisar, a estudiarse sus líneas, a desinhibirse y hacerlo como si supieran, ¿no? Como si de toda la vida fueron actores y realmente ellos están ahí con mucha buena energía, con ganas de aprender. Pues entonces Cheo Olivera, que es el productor de Teatro Círculo, ya conocía nuestros servicios con la comunidad a través del arte y quiso incorporarlo dentro de la compañía, dentro de Teatro Círculo. Y bueno, fuimos afortunados en que nos haya escogido a nosotros y tenemos nosotros una cantidad de maestros que nos acompañan en diferentes actividades que hacemos, no solo teatro. Y bueno, y siempre la primera, nuestra gran fiel compañera, amiga en el arte, es María Angélica Ayala, que está desde el principio con este programa de Abuelito Dime Tú con nosotros. Oye, mira, yo empecé a hablar y yo no me presenté porque yo me creo que la gente me conoce. Yo soy Ednali Figueroa. Ednali Figueroa. Y en estos momentos, pues, llevo 13 años con Teatro Círculo y en estos momentos soy parte del personal administrativo como directora de mercadeo, ¿verdad? Para presentarme ahí. Y tengo la dicha de que he podido participar en teatro y compartir camerino con Mariana y con Gredibel, nuestros años allá en repertorio cuando yo vivía por allá en Nueva York. Las extraño, chicas, las extraño. Nosotros también, nuestras reuniones en el camerino. Sí, sí, sí. Mira, y ahora que hablo de eso, de que ustedes son actrices también, además de maestras, María Angélica, que a ti no te conozco de antes, ¿qué más tú haces aparte de ser maestra en este tipo de programas? Bueno, yo también soy actriz. Lo que pasa es que ahora me dedico principalmente a enseñar. Pero cuando yo llegué a Nueva York, que fue yo soy de Venezuela, y yo llegué a Nueva York en el 2001, yo trabajé con diferentes compañías, trabajé con SEA, trabajé con el Teatro Rodante Puertorriqueño, con Pregones, con Left, y se daba mucho teatro antes. Y bueno, pero en un cierto momento yo de actuar mucho y empecé a enseñar.
Y durante un poquito antes de la pandemia también empecé a dar clases de inglés como segundo idioma, que es algo que también hago ahorita, incorporando muchos elementos de teatro, evidentemente. Claro. Entonces, pero sí tengo un background y en Venezuela también había hecho cine y bueno, teatro y estudié teatro en Francia, pero sí, nunca hemos compartido escena, es verdad. Ujú. Así que de No. repente no me conoces allí, sí. Pero con Mariana sí, y con Credivel no, fíjate, tampoco. No, estuvimos a punto, porque ella Ay, trabajó en repertorio. cartas a mi madre. Ah, sí. Carta, me llamaron, pero yo no pude estar en la producción, pero estuvimos muy cerquita de Ah, trabajar. sí, sí, sí. Yo trabajé una vez en repertorio, sí, también. Ah. Fíjate. Y ya que empezaste a hablar, Grady, ¿y tú? Cuenta, aparte de trabajar en el programa Abuelito Dime tú. Pues, soy actriz, como lo mencionaste, he tenido la dicha de estar en el escenario contigo, Egna, y con Mariana en diferentes ocasiones. Em, Estudié actuación en Venezuela, llegué a Nueva York ya en el 2000, imagínate. Con Teatro Círculo tuve la oportunidad de trabajar en un callback serie que Coreso me llamó para estar en 6 sustituyendo a María. Ujú. Y digamos que allí tuve la oportunidad, pues sabes, también siempre voy y siempre trato de apoyar a mis amigos y compañeros actores y otras compañías de teatro. Y pues del programa soy como la más nueva. Pues ya en varias ocasiones Mariana me había dicho, Grady, ¿quieres venir a dar clases? Y no se había dado la oportunidad. Y este año, para el verano se dio y yo había enseñado teatro en Venezuela, pero desde que me vine para acá, solamente al principio di unas que otras clases, ¿verdad? No, no les voy a negar que al principio sí sentí un poquito así como de susto otra vez volver a enseñar porque es un reto, pero me tiré a la aventura y pues estaba al lado de Mariana y de verdad que fue una experiencia maravillosa, inolvidable. No Ujú. solamente tú enseñas tus conocimientos y Sí. lo que sabes, sino lo que aprendes de ellos. Y en parte también es una inspiración. Ustedes Exactamente. tienen mucho más tiempo que yo haciendo esto, Sí. ¿sabes? A veces uno se siente cansado y tú dices, ay, no, otra audición y no me la dan y ver esta gente, ¿sabes? Yo me atrevo, yo voy y es un reto para ellos tener un guión en sus manos y Sí. memorizarlo, pero fueron grupos tan especiales y de verdad que yo me sentí inspirada por ellos. Qué lindo, Ellos Grady. me, Me encanta lo que está diciendo Gredibel, porque claro, nosotras quizás con María Angélica tenemos más años trabajando y esas cosas, cuando hay más frescura que ella está entrando, es muy lindo escucharlo y algo que yo nunca me voy a olvidar es cuando una vez dije, ¿sabes qué? A mí me da tanta satisfacción enseñar y también la inspiración que nos dan ellos, las personas de tercera edad, que nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender. Por eso nosotros como seres humanos o como actrices o maestras a veces nos sentimos cansadas, pero ellos nos dan la fuerza a nosotros. Y cuando se comprometen, realmente se comprometen, pero a full, porque se enojan si viene otro compañero llega tarde o si otro compañero no estudió la letra. Y entonces es, hay que tener dinamismo y saber cómo manejarlos a ellos. Tampoco no es nada fácil porque No. son como niños, pero personas mayores en las cuales, por supuesto, hay que tratarlos con mucho respeto y entender que quizás hay personas que ya la memoria no es tan buena, Claro. entonces hay que darle otro tiempo, o que mañana tiene cita con el doctor y no puede venir al ensayo.
pero nosotros tenemos que continuar. Y muchas veces nosotras como maestras nos vemos obligados como a hacer magia. Realmente creo que a veces somos maestras de magia nosotros. No María Angélica, Sí, señor. María Angélica, yo no sé, saca una escoba y hace una espada, no sé, es increíble. Entonces, es muy inspirador y es un programa que realmente me gustaría que todos lo escucharan, porque apoyaran este programa realmente, porque los seniors, hay muchos que están solos en sus casas. No tienen familia, o si tienen familia no la van a ver. Quizás, ojalá, algunos tienen un perrito, pero hay algunos que están muy solos, y esto les da otra vida, les da otras ganas, o sea, salen un poco de ese pozo que sí, ellos también sufren a veces de depresión, soledad, no tienen atención, y con nosotros en este programa encuentran muchas cosas, no solo que aprenden algo nuevo como teatro, sino que también es una compañía, ¿no? Es La colaboración, cuando están juntas. Sí. ¿Cómo ven la diferencia? Porque sobre todo tú, María Angélica y Mariana, que llevan varios años ya en el programa, porque estábamos hablando antes de comenzar a grabar de que por 2 años, los años donde la pandemia estuvo bastante fuerte, porque esto no se ha acabado, pero por lo menos está un poco más relajada la cosa, lo hicieron videos, hicieron grabaciones. ¿Cómo fue, cómo han visto a las participantes y los participantes antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Cómo era el proceso antes y el ahora? ¿Cómo, en el sentido de el ánimo, la memoria, toda esa cosa que es lo que se desarrolla bastante? ¿Querés hablar vos, María Angélica? Para que no hable tanto yo. Bueno, es que estoy tratando de pensar, pero evidente la pandemia nos marca a todos realmente, y en cierta forma hay una parte que es como trauma, el cual creo que cuando empezamos a hacer el trabajo, pues eso estaba allí un poco, pero no solamente de parte de ellos, de parte de uno. Uno decía, ay, Dios mío, como que hace tanto tiempo que no hago esto, Dios mío, lo voy a poder hacer. Uno mismo se sentía así también. Entonces, había mucho ese sentimiento cuando empezamos, era inclusive como caminar sobre huevos, porque uno sentía esa fragilidad. Pero había también una gran necesidad de reconectar, porque todos estábamos ansiosos de contacto. Entonces, fue interesante porque de repente al principio, tú sabes, empezaban como, yo quiero ir a ver. Bueno, ven a ver, y tú después ves, no importa, no hay problema. Sí. Y entonces después, a medida que iban y de repente, claro, hay algunas, por ejemplo, que querían toda su vida cantar y les encanta cantar, y de repente tenían una oportunidad de expresarse, y entonces tú las veías como, no sé, cómo se iban transformando, como al principio, por ejemplo, tú sabes, yo trataba al principio de evitar que tuviesen un texto muy largo, porque se intimidan cuando tú le das un texto. Yo digo, no, tú haces una línea, y tú haces otra línea por aquí, y entonces así. Pero de repente como que decían, bueno, yo creo que yo puedo hacer esto, o yo puedo hacer esto, o cuando terminó todo el proceso me dijo, nunca pensé que hubiese podido hacer esto, la próxima vez quiero hacer todo yo, o quiero hacer todo el texto. Y entonces ese proceso de transformación, y para mí también, yo salí de allí transformada, yo estaba, ¿verdad? Porque tenía como miedo, yo también, o sea, yo estaba así todo el tiempo, y eso me permitió volver como a reconectarme. Entonces yo creo que ese es, bueno, post pandemia. Creo que el próximo espectáculo va a ser también muy interesante también, o sea, porque por lo menos si logramos trabajar con el mismo grupo,
que siempre es interesante tener una especie de continuidad, eh, ver qué pueden desarrollar, cómo se sienten. Aunque hay veces, debo admitir, es difícil porque en el camino perdemos a algunos de nuestros participantes. Sí. Claro. Y inclusive en el transcurso de los mismos talleres nos vimos enfrentadas a eso varias veces. Y eso Claro. Duele. sí, y impresiona. De hecho, no solo es que, sí, ellos nos toman como la maestra de teatro y todo, pero también nos piden nuestros teléfonos. Nosotros necesitamos el teléfono de ellos porque también, como sus memorias a veces no son muy buenas, tenemos que llamarlo el día anterior para recordarle, mira, mañana tenemos ensayo, mañana el último rehearsal, mañana el último ensayo. O sea, nosotras estamos todo el tiempo empujando también, ¿no? Pero animando, no es empujando, obligando, no. Los que ya se comprometen y realmente lo hacen con todo su corazón. Y tenemos los teléfonos de todos Sí. ellos, o sea que no solo cuando está abuelito Dime Tú, estamos conversando con ellos, me llaman para la Navidad, para desearme feliz Sí. Navidad, para Año ¿Dónde Nuevo. estás? Sí, se arma una familia muy linda y es lindo que ellos tengan la continuidad. Tuvimos el placer con Grady de trabajar en un senior center en Corona, Raíces de Corona, y otro en Astoria, y están enloquecidos por empezar de nuevo, por empezar otro programa. Yo ya les di unas cositas, digo, el año que viene me parece que vamos a unos monólogos. ¡Oh, sí! Y ya la cabeza de ellos vuelan. Sí. Peor Sí, que de nosotros. hecho, nos pasó en ambos un poco lo que María Angélica mencionó hace un momento, que al principio, ¿verdad? Cuando llegas y dice, mira, clases de teatro, ¿quién se quiere incorporar? A veces cuesta un poquito. Pero una vez que van entrando y cuando ya se arma la obra como tal y se hace la presentación, el día final de la presentación, muchas personas vinieron a nosotras, yo quiero para la próxima, apúntate, Claro. Los que no me se animaron, arrepiento de no haber estado en esto, exacto. Los mira que qué no se animaron, bonito. ya viendo la presentación y la calidad que tuvieron realmente, gracias a ellos, los demás se animan y nos dicen, no, el año que viene yo quiero estar también. Entonces, Así bueno. es. Yo viendo los videos de Abuelito Dime Tú de este año, yo veía también las personalidades de cada participante, porque sobre todo cuando vi la de la zapatera prodigiosa, que este año Sí, hicieron Lorca, Federico García sí. Lorca, eh, Todos el, hicimos Lorca este año. ajá, Este año Todos. el tópico fue García Lorca, sí. García Lorca. Y entonces yo veía el zapatero bien Ah, tranquilito y hablaba bien bajito y entonces yo escuchaba al público decía, no se oye, no se oye. Y entonces yo pensaba, te lo juro que cuando lo estaba viendo yo decía, es que el trabajo con este tipo de participantes que te dicen lo que piensan y ya, tú sabes, Ujú. porque yo llegué a una edad que yo voy a decir lo que yo Lo quiera. que sea. Sí, como los niños. Ajá, y es entonces verdad, es verdad. yo pensaba en mi mente de actriz profesional, pero cállense para que él pueda decirlo, pero acá yo Claro, acá, entonces, pero es que es gente que no se dedica a esto, entonces también un público que no está exacto. acostumbrado, que es fabuloso porque entonces tú llevas el teatro a ambos puntos, al público que no lo conoce y a participantes que se meten ahí, tú sabes, y entonces veía el señor que era así bien tranquilito y entonces la Sí. zapatera, eso era, mira, ¡guau! Y yo, esta mujer es candela. No, Era... no, y ellos eran pareja de verdad, marido y mujer. Ujú, sí, Sí, y sí. ella entonces todas las noches le enseñaba las líneas y él las sabía todas las líneas, lo que pasa es que no tiene la fuerza vocal. Pero hay algo que voy a destacar de esto, Nalí, que no son profesionales.
Ellos no son actores profesionales. Nosotros lo que le estamos dando es que se entretengan y que están sacando un juego, volver a ser niños. Tener 80 años realmente y volver a jugar, a ser un niño, a ser un personaje que no eres. O sea, eso es lo que hay que destacar de este programa. Porque yo sé que todos nosotros como profesionales, actrices, productores, directores, decimos, ay, pero ¿por qué no se escucha? No, señores. Esto es lo que nosotros damos, el corazón para que ellos se entretengan. Son personas de la tercera edad que quizá la primera vez que están haciendo un programa de teatro, quizás cuando fueron a la escuela, muchos nos dicen, oh, no, yo en la escuela actuaba, pero en la escuela cuando tenía que 15 años y ahora tiene 70. Sí. ¿Entiendes? Entonces, hay que destacar esto, calidez que nosotros logramos con ellos y que al final se arma un espectáculo. Sí. Entonces, al final termina matándose la risa porque, claro, tú ves a tu compañero que estabas comiendo ayer ahí a las 12 del mediodía en el Senior Center y de repente lo ves como un zapatero, como la zapatera, la otra una chismosa, una vecina chismosa. Y en el otro programa hicimos títeres. María Angélica también siempre incorpora títeres. A ella le encanta lo que es sombra china, títeres, siempre incorpora otros elementos teatrales que hacen una magia especial con ellos. Y que a veces muchos de ellos no conocen este tipo de artes, pues no tuvieron la oportunidad, ¿sabes? Y para ellos es fascinante un títere, cómo se maneja, experimentar todo esto que es nuevo. A esa edad lo disfrutan. Descubrir, sí. Sí. A mí me encantó. Están tan dispuestos porque... Sí. Sí, di. Perdón, sí. No, Sí. que tienen una gran disponibilidad, tienen como, porque ellos tienen hambre, ellos quieren vivir. Y eso es una cosa muy notable de la gente, o sea, ellos no quieren perder ni un minuto, porque no tienen tanto, y ellos tienen esa conciencia muy presente. Entonces, eso lo percibes tú, y de hecho es una escuela para uno, como ser humano. Oye, mira. También aprender a apreciar cada minuto. En Astoria nos pasó algo muy interesante, ¿verdad? Era un grupo un poco más tímido y yo le decía, Mariana, pero como que unos venían un día, después no venían. Entonces nos dio como cierto trabajo encontrar a don Cristóbal, que ya habían pasado por varios actores. En una de esas llega y está un señor que nunca habíamos visto y le dijimos, venga, Lea, muy temeroso el señor, no, yo no he hecho esto, pero Lea no más, como para que se entretenga. Así le dijimos el primer día. Y después de ahí no quiso soltar el libreto. Él se quedó fascinado con la historia hasta terminar el día de la presentación. Fue esa experiencia. Pero también, mira qué buen y respetuoso, porque volvió el otro don Cristóbal a la otra semana y entonces él se sentía mal. Él decía, no, que lo haga él. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ahí nosotras como maestras también tenemos que ser un poquito rigurosa algunas veces en decir, yo ya no puedo tomar a esta persona porque siempre me falta. Y tengo que ver realmente quién se compromete. Ahora, a la final, en esa presentación específica, casi todos terminaron con libreto a mano porque no se sentían seguros. Entonces, tuve que hacer una decisión y decir, está bien. Realmente, yo sabía que podían hacerlo, pero necesitaban más tiempo, probablemente. Pero dijimos, oh, está bien, yo no puedo forzar que tengas memoria, ¿no? Entonces, tuvimos que dejar que tengan el libreto en mano y salió perfecto. Y se veía que lo estaban pasando bien. Sí, lo disfrutaron muchísimo. De hecho, en esa producción de Astoria tuvimos dos actores, una señora y un señor americanos. Ellos no hablaban nada en español. Sí. Su participación
lo que decían era un poco en inglés y algunas palabritas que se aprendieron en español. Sí. Sí. Bueno, se hace mucha magia. Exacto. Bueno, y muchas Hay que ser veces, muy ¿cuántas veces, creativo. María Angélica, nos tocó salir nosotras a salvar las papas, ¿no? Falta un personaje, a lo último no llega, bueno, lo tenemos que hacer nosotras. Gredibel me decía, pero ¿qué pasa si no viene? Prepárate, le dije yo, prepárate, porque Apréndetelo todo. Mariana, Y también, al final tuve que salir yo como la vecina, pero claro, y yo tenía que estar atrás porque pues ellos se entretenían mirando a sus compañeros y entonces se le olvidaba que tenían que salir a escena, entonces tenías que estar ahí atrás muy pendiente para decirle, ahora sal, te toca a ti, porque podían distraerse de cualquier forma o incluso con la actuación de sus compañeros. Pero qué lindo, porque es que hay que, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. En inglés. That sense of wonder, tú sabes, esa sensación de maravillarte de lo que estás viendo. Pues ellos lo tenían y como no tienen esa disciplina teatral Claro. profesional, claro. pues ellos lo están haciendo así, estoy haciendo esto, pero qué bien le está quedando, qué divertido, porque no todo es sentarse a ver televisión o sentarse a ver Exacto. cine, o no pueden ir a ver una obra de teatro, ¿entiendes? Bueno, vamos a destacar también que no es solo el No producto es- final, claro, que es el la proceso. presentación. Antes de la presentación hacemos juegos teatrales con la voz, con el cuerpo, ejercicios de improvisación, y les encanta ejercicio de meditación, de relajación, un poco de todo lo que nosotras tenemos como actrices que tenemos esa experiencia y se las enseñamos a ellos y les encanta. A los 74 años yo no esperaba hacer esto. Por eso que vengo, me fascina, porque está muy activa. Me enteré de este proyecto porque vino el productor con su esposa, muy buena, yo lo gocé, yo me la disfruté, bien chévere, todo muy bonito y me gustó el programa y pienso que sería bueno que siguieran viniendo y hacer otras cosas aquí en el centro porque este centro es un centro muy activo y estamos bien contentas con el centro. I made a decision I had to start getting back to living life and not just staying in the house. And I signed up, and ever since then it's been like a roller coaster ride of living life. My experience working with Ruben, the director, and Mariana, the drama teacher, was mind-blowing because they are so giving of not their time, their energy, but their spirit. They help you bring out the best in you, and they have the patience to wait until it comes out. That's the beauty that I saw in those two people. It's a lot of laughs. The acting class is fun because it allows you to go places that you normally wouldn't go, and the people who are there, they're there for the same reason. That's what I want to be. I want to be around people who have the same passion, the same zest for life. When you see a husband and wife, a team together, that's very unusual. Speaking Spanish and English. It wasn't one-sided. They didn't cater to just Spanish. They spoke Spanish and they spoke English. And his wife, oh my God. At the beginning, when we were doing those exercises, the breathing exercises and the warm-up, I thought that was the best. It was like being on TV right then. And it's the great. It's the best. Hemos creado nuestras propias historias, que eso, entonces Exacto. no es nada más un proceso, tú sabes, del libreto, sino que ha sido también improvisar. Por ejemplo, el que hicimos en el centro, ¿te acuerdas? La de Mani. Sí, los 2 primeros años fueron creativos, procesos creativos. Sí, y entonces de hecho hicimos la historia
de uno de los participantes. Que Y entonces- falleció. que falleció. Y entonces, finalmente fue que él, yo quería, yo sé cómo fue de dónde me vino la idea, pero por ahí vi que quería un globo. Yo quería un globo, y entonces pusimos el personaje, que era él en títere. Y entonces yo hice como un timeline, porque desde el momento en que ellos nacieron y como eventos importantes en su historia personal, pero también en la historia, y cómo se alineaban. Entonces él en su globo, el muñeco, el títere, veía y los actores actuaban las escenas distintas que él veía. Por ejemplo, en el 1900 me pasó ta. Entonces, o fue la boda de fulana y yo no sé qué, y pasó, entonces ocurría, pero estaba el títere y ese fue un participante, era una de las personas que estaban allí, que después se nos fue. Y esa fue una Entonces, historia muy bella. Se abrían cuando hacían esto, contaban sus historias. Sí, esa parte es la más increíble. A mí me gusta mucho cuando ellos hablan de su vida, claro. porque es increíble, o sea, la vida de los seniors y las cosas y la perspectiva que ellos tienen de la vida, y cómo te transmiten eso, bueno, eso no tiene precio para mí. Sus Mis vivencias, sí. mis padres son mayores y entonces para mí eso ha sido muy importante, fíjate, ¿cómo decirte? Me abrieron un poquito más el entendimiento. Es como yo empecé a entender mejor a mis padres a través de ellos. Y todo el proceso que yo vivo ahora, por ejemplo, con mis padres, que Es verdad. entonces eso ha sido increíble para mí. Y es de la forma también que se relacionan, porque, por ejemplo, yo en Nueva York tendía a, si iba a cruzar a alguna persona viejita a la calle, Sí. Nueva York no es una ciudad para gente viejita. No, Es una cosa terrible. Y entonces sí, es brutal. yo iba suavecito cruzando la calle para que la persona pudiera cruzar la calle, porque decía, déjame no ser muy evidente, porque también Los está la molesta. cosa esa de que yo no necesito ayuda. Sí. Otras personas Sí. sí dicen, sí, ayúdame. Que una tiene que tener esa sensibilidad y la idea de que son seres humanos que ya no piensan ni se mueven tan rápido como antes. Y nos pasa a cada persona. Claro. Y entonces el hecho de que tengan la posibilidad, la oportunidad de hacer este tipo de cosas, y que porque lo veo en ustedes tres, que las veo hablando de esto, y es como que, ay, sí, y hasta me estoy imaginando un día en una clase, porque obviamente nunca he estado, pero me las imagino haciéndolo. Yo no tengo mucha Sí. paciencia como maestra, yo la verdad que no es mi oficio, la verdad que no, pero lo he hecho, pero yo estoy clara, pero yo les admiro a ustedes Sí. porque hacer esto es una labor de amor, más allá de que otra cosa, tú sabes. ¿Qué ibas a No es decir, Mariana? no es Perdón. para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y hay que tener mucha imaginación. Ellos nos dan mucha imaginación. Las primeras producciones que hemos hecho, Abuelito Medio Tú, como dice María Angélica, fueron procesos creativos que sacamos de ellos. O sea, siempre, que esto es un poco que siempre lo hacemos con Jurucá. Nosotros siempre buscamos conocer a las personas, ¿no? A ver tu historia, a ver qué tú haces, qué te gustaría hacer, qué hiciste. Vamos indagando y buscando, y de ahí nosotros tenemos que decir, algo que nos inspiró, que nos dijo algo puntual, y de ahí arrancamos a crear. Y vamos dándole a ellos notas y ejercicios, y vamos creando juntos. Al año siguiente de la historia que está contando María Angélica, este señor muere. Y entonces ese año nos dedicamos a investigar toda su vida, a investigar cómo era él, qué es lo que hacía, y a ese año hicimos la vida de él.
interpretamos. Y una de las actrices era muy amiga de él y al final ella le dedica una canción. Aparte que son cantantes y cantan, pero bellísimo. Sí, sí. Y cantó con gran sentimiento. O sea, esa fue una obra que todos terminaron llorando. No solo pudimos hacer comedias con ellos, pudimos hacer un clásico, pudimos también entrar en lo más profundo de ellos y fue muy, muy emotivo ese año, muy emotivo. Fue muy lindo. Pues este año, a pesar de que sabíamos que lo que íbamos a trabajar era Lorca, específicamente en el centro de Corona, ¿verdad? Nosotras habíamos empezado como a trabajar más bien la casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, pero fue a través de este intercambio de experiencias, de poco a poco irlos conociendo, cuando nos dimos cuenta de que estas no eran las obras para ellos y Exacto. terminamos presentando La Zapatera y fue como anillo al dedo. Sí, totalmente. Sí, Pero de porque la estábamos personalidad. trabajando poemas, era una cosa muy profunda para ellos y no enganchaba. O sea, a veces llevamos textos, diferentes cosas y hasta que realmente vemos, ok, vamos por este lado y Y cuando empezamos con La Zapatera, ahí sí lo agarraron de inmediato, ¿verdad? sí. Sí, sí. Hubo otro año que hicimos presentación en el teatro, hicimos monólogos. Ese fue buenísimo. Eso Hicimos fue genial. monólogos de mujeres, entonces también fue un poco más fácil porque trabajamos individual con cada Ujú. actriz. Entonces, Sí, tenemos más mujeres que hombres, Te iba a evidentemente. preguntar eso. Ajá, te Sí, iba es a más preguntar. difícil tener hombres. Acuérdate que es una generación de repente que les cuesta más. Ujú. Entonces, es más difícil que ellos participen. Hay veces tenemos unos músicos que quieren tocar, entonces quizás en esos roles se atreven más, pero es más difícil que los hombres participen. sí, ¿Qué será? Sí, es generacional. son- Acuérdate cómo era antes ponen tímidos, eh, claro. que no, tú sabes, no era tan, tú sabes, de repente el teatro se cantaba, se bailaba, de repente un hombre haciendo esas cosas no se veía, no sé, viril, no sé qué cara, Ujú. algo así, no sé, pero yo lo entiendo, yo veía a mi papi y de repente, no, aunque le gustaban todas esas cosas, de repente nunca hubiese hecho eso. Sí, claro. Mi papá tampoco, jamás, nunca. Pero él así conmigo es otra cosa, pero así... Ujú. Y tienen, bueno, me han contado muchas experiencias de las que le han pasado, pero ¿tienen alguna en particular que les haya, no cambiado la vida, pero de alguna manera movido el ser o cambiado una perspectiva o algo así en particular? Uy. No Bueno, tienen que tenerla, pero... Ah, no, pero esa de Manny, te digo que para nosotros fue, Eh, de verdad que nos marcó, o sea, porque sí, hicimos una historia alrededor de él y entonces exacto. después cuando, no sé, fue como impresionante y, o sea, como que sientes, no sé, la vida es tan, Ujú. no sé, tan efímera. También fue muy, que yo sé que a Cheo le encantó esa producción, la de Lorca que hicimos en el teatro, Ah, sí. ajá. esa fue muy linda. Ah, Ahí porque eso fue con las sombras, ¿te acuerdas? esa, No, esa María Angélica, experiencia de las María, sombras fue comiquísima. sí, María Angélica hizo una escena de la muerte de Lorca. O Wow. sea, fue increíble. En sombras hicimos eso. Cuando fusilaron a Lorca. Y Sí. entonces él Espérate, tú dices, eso fue graciosísimo, la escena de la muerte cuando fusilan a Lorca. Sí, sí, lo fue hicimos, fuertísima, pero esa escena brutal, porque entonces yo hice una investigación, entonces vimos, y me acuerdo que decía, perdonen, ¿puedo decir una mala palabra? Si no le Ok, ponemos el pip. ok, no, pero para que sepa. Sí, sí. Leía en la cuestión y entonces uno justamente decía, es que ese es un maricón. Y entonces lo matan por maricón. Ujú. Entonces, esa era la escena. Y la hicimos en sombras chinescas. Entonces, hicimos
Y entonces así pusimos el titre y entonces se oye la cuestión y entonces tú veías como caía y ellos mismos hacían eso. Pero integrábamos el trabajo de ellos marchaban como el grupo, Los se soldados que le agarraban iban a la matar. tela, Ujú. ajá, y entonces agarraban la tela y entonces se hacía eso. Entonces, bueno, contamos una parte, se hizo como una especie de, o sea, en canciones Y teníamos al y guitarrista, tenemos a... monólogos, textos, Ajá. ¿cómo es? A A Nico. Nico Andreas teníamos. Ah, sí. Sí, Él- él ama Lorca, él es un fanático de Lorca y se sabe todas las canciones. Ah, bueno, él trabajó con nosotros en la Zapatera Prodigiosa. Claro, con la zapatera. Y cuando yo lo llamé, le dije, mira, tengo un proyecto para seniors, de Lorca. Oh, Marianita, no, ahí voy con vos. Y fue precioso porque él Sí. venía en los centros y tocaba con las personas que iban a cantar. Con los seniors. Con Wow. los seniors, Eso Angélica fue lo tuvo máximo. grupos donde cantaban, pero yo no, yo tuve a Sonia, que creo cantó una canción, más individuales, pero María Angélica tenía grupos. O también él tuvo esa obra toda, siempre estuvo el sonido de la guitarra, porque hubo poemas, entonces siempre estaba, fue muy linda esa producción. Sí, muy fue linda, increíble. creativa. Y eso, y descubrieron, por ejemplo, las sombras chinescas. Ellos no sabían qué era, cómo se Exacto. creaban. Eso fue Bailaron, súper hubo increíble. coreografías con los pañuelos, no un flamenco, no, eso fue Sí, increíble. fue ¿Cómo, increíble. ¿A qué reaccionaban, cómo se veía que reaccionara mejor a lo que era, es decir, la tragedia o la comedia, el drama o la comedia? En el centro de Corona, como te digo, habíamos empezado por Casa de Bernarda Alba, una cosa un poco más densa, bodas de sangre con los poemas. Y pues estaban ellos leyendo, pusimos documentales porque muchos de ellos no saben quién es Lorca, no sabían en ese momento, Sí. ¿verdad? Y poner un poco de la biografía y toda la historia. Pero cuando llegamos a la Zapatera, definitivamente se identificaron un poco más con esta historia, ¿sabes? Es cómica, refrescante, tiene este aire esperanzador y este final bonito. Entonces se identificaron más con esa y se quedaron ahí. Y fue la Yo que creo llevamos que hasta el final. Creo que también lo que nos pasó con los grupos que trabajamos con Gredivel, esto de lo que preguntaste antes, el pandemia, post-pandemia, nos pasó a nosotras también, dijimos, ¿sabes qué? No hablemos más de muertes, porque íbamos a tocar la muerte, íbamos a tocar la luna y la muerte de Lorca. Que en realidad ese fue el tema y María Angélica sí se fue por ese lado, pero porque, bueno, ella agarró su grupo y siguió trabajando y le respondieron, pero a nosotras no nos estaban respondiendo y dijimos, ¿sabes qué? Esta gente no quiere saber nada de la muerte. Vamos a darle alegría, vamos a buscar textos un poco más divertidos. Por eso hicimos en Astoria el retablillo de Don Cristóbal. Y esa sí, es muy graciosa. Muy Aparte graciosa. que tiene lenguaje... Muy soez, entonces Que al principio ellos se sentían intimidados cuando les tocaba decir estas Ay, no lo que palabras decía, soeces. porque decían el Julito, no querían decirlo. Les daba como cierta pena. Le daba pena, dice, tengo que decir, bueno, vamos a inventar el coquito, le decía yo, decir coquito, algo que rime, porque... Ay, qué cómico. Pero Y, sí, y no una quería, no quería. de las seniors compañeras actrices de la obra es española, que Sí. estaba familiarizada con ese lenguaje. Ah, muchacha, que esa palabra es como el pan nuestro de cada día para la gente de Claro, España. no tiene ese Pero mismo sentido. a pesar de todo, a ver, se sentía Ella no quería crítica. decirlo tampoco. Porque Sí. ya conocía, ya sabía cómo se sentían los otros. Pero ya poco a poco se van soltando, se sienten más en confianza.
a mí me gustó mucho, por ejemplo, en el último grupo, porque yo tampoco conseguía mucho lo de los poemas, pero yo hice lo que fue como una desconstrucción del poema Cuentos de la Luna Luna. Y fue muy interesante cuando ellos leyeron el poema, porque el idioma para ellos, las imágenes y lo que representaba, eso, cuando lo abordaron por primera vez y descubrían el texto, yo decía, bueno, qué interesante, porque era realmente para muchos primera vez que hacían algo de ese género. Sí. Y eso fue para mí muy interesante, pero ¿cómo los pude llevar? Claro, con mucha invención, pero a que hicieran un poema, cosa que les debo admitir que no es algo, yo creo que hubiese sido más fácil hacer una cosa así como tú dices, de comedia, jocosa, ¿verdad? Que ese poema que es bastante trágico. Pero ¿cómo construimos todo? A partir de eso, yo no me pregunté, pero yo fui creando ejercicios y de lo que iba saliendo, salió. Pero, el poema, porque era como todo lo que ocurría en la noche cuando había luna. Entonces eran los cuentos de la luna. Pero no era necesariamente solamente el poema, sino que el poema era un elemento más. Para nosotros Lorca fue la inspiración, no específicamente el espectáculo, aunque teníamos un poema que lo dijimos colectivamente. Pero sí, eso fue bien interesante ver. Aquí yo estoy oyéndolas, pero entonces les estoy mirando las caras, como dicen mucho de la experiencia que ustedes pasaron con el programa. Qué lindo. Ah, sí. Nosotros amamos ese programa. Se nota. A mí me emociona realmente, siempre, porque soy muy llorona, pero a mí me emociona mucho trabajar con ellos. Y me acuerdo me habían hecho una interview en New York, en Univision, y salí llorando yo, porque bueno, me pregunté, porque para mí, yo creo que tengo esa devoción con ellos porque tuve una muy linda infancia con mi abuela. Qué bonito. Viví con mi abuela, mi nona en realidad, mi nona italiana. Entonces, ellos hay muchos que yo la encuentro en ella en diferentes seniors, en diferentes personas. Y entonces es muy gratificante porque es como que me encuentro con mi niñez, con mi adolescencia. Es abrazarla de nuevo a ella cuando los abrazo a ellos de verdad. Y bueno, y encima enseñándole yo lo que aprendí, mi pasión, lo que siempre quise ser, hacer teatro desde muy chiquita. Mi nona yo me iba a ensayar con mi compañero de teatro al living room de mi casa y ella sentada siempre en su silloncito, nunca se movía. No se movía para nada y yo tenía que ensayar. Nona, mira que vamos allá. Háganlo ahí. Y entonces, nada, para mí es abrazar a mi propia nona, es encontrarme con ella y darle mi experiencia y lo que aprendí, lo que yo quiero hacer. Gracias. Me quedé así como que estoy con el taco aquí, estoy tratando de respirar para no empezar a llorar yo también, porque toca. Sí, es muy lindo. Estamos muy, muy felices. Estoy muy, muy feliz de haber encontrado este grupo con María Angélica, con Gredibel. Estoy muy feliz que Gredibel por fin pudo entrar en este programa. Súper feliz con ella, porque podemos crear juntas. Trabajamos siempre actuando en el teatro, pero esto es otra cosa, es otra creatividad, es otro movimiento que nos hace bien y me alegro mucho que ella lo está disfrutando también. Mucho, para mí fue una experiencia inolvidable, de verdad, o sea, tengo momentos, incluso mensajes de la
señora que hizo la zapatera, que ella te daba las gracias con todo el Oh, corazón. Gracias por esta experiencia que ustedes nos han hecho pasar, nos sacaron de nuestra rutina. Sí. Fue un reto para ellos también, porque al principio también, ¿sabes? Tienes dudas, ¿seré capaz? Esto es mucha línea, ¿cómo me memorizo esto? Pero encontraron esa fortaleza dentro de ellos y asumieron el reto y lo sacaron para adelante y de verdad fue todo un éxito al final. Esperamos que este programa, con la ayuda de todos los contribuyentes, pueda seguir adelante y seguirse repitiendo. ¿Cuántos centros hicieron este año, Mariana? 3. 3, que sean el doble o muchos más los próximos años. Ujú. Sí, aprovechando eso que está diciendo Gredibel, este año la campaña de Giving Tuesday es para poder continuar trabajando con Abuelito Dime Tú. Y ustedes lo están haciendo ayudando a estas mujeres, a ayudar a estas personas, a que estas personas nos ayuden también, porque ver lo que ellas están contando, exactamente eso es lo que la reciprocidad de la felicidad que se están dando entre cada persona. Y de alguna manera, pues el Giving Tuesday es una excusa para poder hacer esto también. Para, qué sé yo, para que continúe como pueda continuar, pero si ayudan de una manera particular, pues es mucho más fácil poder continuar. Chicas, les agradezco habernos permitido estar hoy juntas y hablar sobre... Hacía tanto que no tenía un Zoom meeting. ¿Verdad? Así. Porque era el Sí. pan nuestro de cada día antes. Sí. Yo ahora que estoy viviendo en Puerto Rico, todas las semanas tengo reuniones Aquí. por Zoom porque no me queda de otra. Pero Claro, bueno, hay que usar la tecnología para bien. sí. Pues chicas, Gracias. gracias. Y Gracias las a quiero, ti, las Edna. extraño. Gracias, A ver si nos Mariana, vemos María pronto. Angélica. Gracias. Qué gusto verlas. Un abrazo, un abrazo. Beso a Gracias. todas. Las quiero. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias.